vamos a dar inicio a nuestra terapia virtual, siendo las 2:10, ¿ok? El día de hoy, primeramente me voy a presentar. Yo soy la psicóloga Sareli Maita. Me imagino que algunos por ahí me deben de conocer. Por otro lado, también vamos a hablar de unos temas principales que toda persona, todo familiar que tiene a un residente acá en el centro debe saber. ¿Por qué? Porque cada semana o cada 15 días usted se está comunicando con su psicólogo. Por lo tanto, a veces decimos, pero yo no entiendo por qué me dice tal vez o me utiliza la palabra tolerancia. O por qué me menciona el tema del síndrome de abstinencia. O a veces decimos, ¿por qué me habla de una dependencia psicológica? ¿No es cierto? Entonces vamos a iniciar. El día de hoy vamos a hablar de los conceptos básicos de la adicción o de adicciones. Iniciamos entonces. A ver. Primero vamos a hablar de la clasificación de drogas. Muchas veces nosotros hablamos, bueno, droga es todo, para mí el alcohol es droga, la nicotina es droga, la marihuana es droga, pero ¿cómo se clasifica? Es importante saber la clasificación porque así voy a entender un poco más tanto las conductas de mi hijo como también voy a entender lo que me habla mi psicólogo. En primer lugar encontramos lo que son las drogas depresoras. ¿Por qué depresoras? Porque nos vamos a guiar en relación a las consecuencias o a los eventos que tienen como bajo la dosis, llamemos así, algunos efectos. Estas enlentecen el funcionamiento cerebral, provocando ¿qué? Acciones de desinhibición. ¿Qué quiere decir? Cuando hablamos de una persona alcohólica, ¿cómo se comporta? A veces están en la calle, no esperan el carro tal vez en un paradero, o a veces vemos que están caminando todo destrajeados, sucios, porque está bajo los efectos del alcohol. Esa persona está teniendo conductas desinhibidas. ¿Qué más? Cuando hablamos de que esta droga es depresora, tiene un proceso de adormecimiento cerebral. Y, por ejemplo, encontramos entre ellas la clásica y muy conocida alcohol, ¿no? Que es la cerveza, que es el ron, el trago corto, y que poco a poco eso van generando justamente lo que hemos hablado. En segundo lugar tenemos la clasificación de estimulantes. Estas aceleran el funcionamiento del cerebro, estimulan, provocan un estado de activación que puede crear una dificultad para dormir. Es por eso que cuando a veces uno conversa en la primera sesión con el familiar, nos refieren, doctora, él no dormía, o él estaba de noche andando como si fuera día, y de día tampoco, no podía dormir, no es que de día dormía. Y entre ellas encontramos a la cocaína, que es un estimulante, a la nicotina y la clásica, pues, la cafeína, ¿no? Que encontramos en el café. Por otro lado, también a veces mencionamos y a veces rutinariamente, coloquialmente mencionamos y decimos un vasito de café porque tengo que trabajar y tengo que estar activo, porque estimulan, pues, las neuronas en el café. En tercer lugar tenemos a los alucinógenos. Probablemente aquí un poquito sí vamos a entender algunas personas que han pasado por esta experiencia con un familiar cercano. Por ejemplo, ¿qué pasa con una persona que consume un tipo de droga alucinógena? Altera el funcionamiento del cerebro. Por lo tanto, ¿qué va creando? Distorsiones de percepción o alucinaciones en esta persona. Entre ellas encontramos el clásico hongos, conocido, o el LSD también, o la clásica marihuana, ¿no es cierto? O cannabis, que también algunos la conocen. Entre ellas vemos estos tres tipos de clasificación de drogas. Existen muchas más, llamemos así, drogas que son clasificadas dentro de estos tres rangos, ¿ya? Pero vamos a hablar el día de hoy de lo más básico. ¿Qué más? En segundo lugar, encontramos lo que es la tolerancia, lo que yo les mencionaba al inicio. ¿Qué es la tolerancia? Si bien a veces
entendemos que tolerancia es tolerar, ¿no? Tengo que tolerar, tengo que ser un poquito más tolerante, incluso mencionamos, pero la tolerancia dentro de las adicciones tiene un concepto un poco más amplio. ¿Por qué? Porque la tolerancia es el proceso de adaptación de una persona consumidora. Es decir, esta persona ya acepta y su cuerpo también soporta la presencia de las sustancias, sea desde el alcohol hasta la marihuana que hemos hablado dentro de estas 3 clasificaciones que les mencioné anteriormente. ¿Qué más? La tolerancia es cuando, llamemos así, una persona consume hoy, por ejemplo, una botella de cerveza con un amigo. Después dice, no, es que no siento esa misma dosis, no me emborracho, dicen coloquialmente. Una botellita más. Y luego viene una caja, 2 cajas. Luego ya no es solamente un día, son 2 días, 3 días que van tomando hasta terminar, algunos en el olvido incluso, ¿no? No saben ni qué pasó, cómo sucedió, cómo empezó, y con muchas consecuencias desde ya. Por lo tanto, una persona que consume puede generar tolerancia buscando los mismos efectos que experimentó anteriormente, ¿ya? Van incrementando las dosis de droga que van consumiendo. Dependencia. ¿Qué es la dependencia? En primer lugar, la dependencia está, digamos así, dividida en 2 partes, llamemos así. Está la dependencia física y la dependencia psicológica. ¿Pero qué es dependencia, doctora? La dependencia es la necesidad que siente la persona de querer consumir. Es esa necesidad que a veces yo no le entiendo por qué mi hijo es así, o por qué mi esposo no puede estar un solo día sin tomarse un vaso de cerveza. La dependencia física y psicológica es la que genera esto. ¿Qué más? Dice, cuando existe dependencia aparece un cuadro clínico llamado síndrome de abstinencia. Lo que también a veces escuchamos, mi hijo está internado, mi familiar está internado, pero el psicólogo me ha dicho que está pasando por su síndrome. ¿Pero qué es síndrome, doctora? Cuando hablamos de síndrome, ahora vamos a hablar del síndrome de abstinencia, y aquí un poquito vamos a hacer nos vamos a tomar un periodo más extenso. El síndrome de abstinencia, en primer lugar, son los síntomas físicos y psicológicos que suelen aparecer después de que yo reduzco mi dosis de consumo de droga o cuando yo suspendo, digamos así abruptamente mi consumo de droga. Entonces, ¿qué pasa, doctora, cuando yo interno a mi familiar? ¿Qué está pasando? Ellos pasan por este síndrome, pero justo eso es el primer alcance que se le da al residente. Para ello viene la medicación, viene la terapia psicológica, vienen las actividades terapéuticas que ayudan a manejar mucho mejor este síndrome. ¿Cómo podemos evidenciar nosotros que estamos pasando o que mi familiar está pasando un síndrome de abstinencia? Entre los síntomas físicos yo puedo ver que esta persona, por ejemplo, tiene vómitos, tiene sudoración, se encuentra un poco fatigada, o está con esta conducta ansiosa de que no se puede mantener sentado, está inquieto, está hiperactivo, o psicológicamente, ¿qué menciona? Relata muchas veces, yo necesito una dosis más, o necesito un vasito, solo un vasito nada más para seguir y estar bien. No necesito nada más. Solo o te menciona, esta es la última vez, ¿no? Este es el último día, ya no va a pasar más, esto te prometo y te prometo. Y eso es lo que pasa con el síndrome de abstinencia, ¿no? Que vienen los síntomas físicos y los síntomas psicológicos. Es por eso importante que cuando ya estamos acá en el centro con nuestro residente, enfermería se comunica con usted y le dice, bueno, ya tenemos su primera receta, esto es la medicación, de acuerdo al diagnóstico dado,
a cada uno de los residentes. Ahora, un poquito volviendo a esta primera fase, a la clasificación de las drogas, vamos a hablar, a veces es difícil tomarnos mucho tiempo, pero lo vamos a hacer rápido. ¿Qué pasa? A veces esta clasificación de drogas se relaciona mucho con el tipo de personalidad de cada uno. Es decir, yo no puedo enganchar con cualquier tipo de droga, no. También va a depender de mi personalidad. Por ejemplo, una persona que engancha con el alcohol, esa persona va a tener mayor alcance a tener rasgos depresivos. ¿Por qué? Porque el alcohol justamente que genera que yo me recuerde de muchas circunstancias que pueden ser de fracaso, recuerdos dolorosos, y yo voy a generar mis rasgos, mi personalidad o algo más, ¿no? Como un trastorno depresivo. ¿Qué pasa con la segunda parte, que son los estimulantes, llamemos así? ¿Quiénes enganchan con los estimulantes dentro de esta clasificación de drogas? Por ejemplo, una persona ansiosa puede enganchar más rápido con el consumo de cocaína. Una persona ansiosa con rasgos ansiosos. Ahora, la parte de los alucinógenos, ¿quiénes se enganchan con esta clasificación o con este tipo de drogas? Por ejemplo, una persona que consume marihuana puede ser una persona que tenga un diagnóstico también muy conocido, el TDAH, o llamado trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Es un poquito más extenso. Y a veces uno dice, ¿pero por qué, doctora? O a veces también algunos que ya han tenido algo ya antes no tratado, como por ejemplo lo que son los rasgos esquizofrénicos, esquizotípicos, y así se van relacionando cada tipo de personalidad, rasgo o trastorno con el tipo de droga. Entonces, por ahí ya tenemos un alcance más. Ahora, por otro lado, ya culminando y hablando más extenso, voy a darles espacio a ustedes para que me puedan hacer preguntas. Voy a abrir el chat para conversar e interactuar con ustedes, que me es importante. A ver, vamos a abrir acá para poder comunicarnos y escucharlos. A ver, vamos a leer el chat. Muy bien. Muy bien, toda persona que tenga de acá para adelante preguntas, me escribe por favor al chat. Estoy con el chat activado. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahí? No. Bueno, señores, vamos a plantear. A ver. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien por ahí se acordó de algo? ¿Alguien quiere contarnos su experiencia con su familiar? Doctora, una pregunta. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Roberto Encalada, papá de Sergio Encalada. Oh, ok, un gusto, un gusto. A ver, le escucho. ¿El alcoholismo tiene una etapa, un grado? Claro. Mira, lo que sí, el alcoholismo está relacionado dentro de lo que es la drogadicción. Tenemos lo que son los tipos, o llamemos así, ¿cómo es el proceso para yo llegar a ser una persona dependiente? Viene lo que es el consumidor social. El consumidor social es el que consume de fiesta, digamos, hoy es mi cumpleaños, hoy consumo y tomo, ¿no? Socialmente una botellita por un brindis. Luego de acá 6 meses es otro cumpleaños y también nuevamente genero un brindis. Y ahí quedó durante el año. Luego viene el habitual. El consumidor habitual es el que tal vez consume todos los días feriados, llamemos así, o ya tiene su fecha, o cada quincena. Ese es el habitual, ya tiene un hábito. Ahora, por otro lado, viene el consumidor ya, el compulsivo ya, el que ya no puede y dice,
ya no, o sea, mi cuerpo necesita. ¿Y qué viene? La dependencia psicológica. No te menciona abiertamente, pero tú lo ves, que cuando no toma empieza a sudar, está ansioso, no está sentado, está buscando opciones, está buscando la manera, si no puede tomar en casa porque ya le han prohibido, se está yendo de casa, no trabaja, no tiene dinero, trata de generar sus recursos de manera a veces que no es la legal y trata de buscar, ¿no? De llenar esa necesidad. Entonces, no sé si por ahí le aclaré un poco más. Buenas tardes. A ver, vamos a seguir viendo el chat. A ver. Una consulta, buena tarde. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, soy la mamá del residente Facundo. Ya, buenas tardes. Yo quería saber algo. Lo que sucede es que con respecto a mi hijo, quería saber si es que en este caso la rehabilitación sería un poco más difícil. ¿Por qué motivo? Él ha llevado terapias con psicoterapeutas y lo que sucede con Facundo es que ha logrado engranar muy bien lo que es una vida aceptada ante la sociedad, o sea, como buena, como por ejemplo, él estudia en la universidad, él aplicó para una beca, sacó un promedio ponderado muy bueno, tenía un trabajo, un excelente trabajador, en casa nunca faltó, en sus 21 años, nunca dejó de venir un día a casa, nunca se ha perdido absolutamente nada, era colaborador económicamente en casa, entonces, pero supo engranar muy bien lo que era el consumo, en este caso de LSD y de marihuana. Ya. Entonces, quisiera saber si es que la recuperación en una persona de alguna forma algo atípica es un poco más complicada que una persona que ya se dejó, que no avanza con su vida. Ya, mira, cada intervención, cada tratamiento es único. No, cuando llamamos así, por ejemplo, un tratamiento de un aproximado de 16 meses, es digamos así, es el patrón dentro de lo cual se ha visto mayormente una buena recuperación. Sin embargo, esto va a depender del tipo de personalidad, los factores ambientales, van a depender también de la familia, el contexto, si tal vez quiénes son los coadictos o los que de alguna manera inconscientemente refuerzan a que exista esta adicción. También tenemos que evaluar en qué contexto vuelve esta persona, evaluar su sentido de vida, a qué nuevamente cuando se reinserta, cuáles son sus objetivos claros, a qué le encuentra él motivación. Hay que evaluar también su conciencia de enfermedad. Si realmente yo tengo conciencia de que el consumo de drogas me hace daño, yo cuánto estoy dispuesto a aceptar, no solamente la ayuda, sino aceptar lo que a mí me está causando daño y generar un cambio. Y desde ya yo estoy aprobando que voy a tener una constante lucha. ¿Por qué? Porque estamos hablando también de que yo he generado un síndrome de abstinencia, es decir, yo me he adaptado a vivir con esa droga y dejarla desde ya que viene mi ansiedad. Entonces, yo tengo que valorar todo eso y el psicólogo, el psiquiatra lo evalúan y de acuerdo a eso ya se va mencionando más o menos un periodo, llamemos así presuntivo, porque es dependiendo, porque antes de que exista un consumo de drogas viene lo que es la conducta. ¿Ya? Entonces, es evaluativo en cada situación. Acá, ven. Acá. Trae el trapo. A ver, por el... Disculpe, sí, en este caso, disculpe, sí lo he entendido, pero pongamos el examen, bueno, en la primera vez que lo ha visto el psiquiatra,
¿Ya? Está evaluando el que él sea un paciente TLP, borderline, y los medicamentos que le han mandado son gabapentina, quetiapina y sertralina. Uno de ellos es obviamente para el consumo de la marihuana y los otros sí son netamente para el TLP. Pero Claro. yo pregunté, porque él tiene recién 15 días, menos de 15 días, entró el 15. Entonces yo consulté y dije, me mandaron a mí la receta, sin embargo, le pusieron el EF, el código y todo, pero el psiquiatra no llega a darme un diagnóstico. Entonces yo me comuniqué con el psicólogo y el psicólogo me dijo que es presuntivo, o sea que está en evaluación ese diagnóstico y a medida que vaya viéndolo, el psiquiatra va a poder dar un diagnóstico más fehaciente. Claro, claro. Mira, ¿sabes por qué te dijo eso el psicólogo? Porque también existen algunos cambios que van creando más lucidez en cada residente y nos ayuda a tener algo, digamos, un diagnóstico más certero. Porque cuando ellos vienen, si bien vienen con algunos ya vienen con una fecha última de consumo, ¿no? Porque algunos ya mencionan o piden ser internados, piden ayuda y la familia sabe. O hay algunos que vienen pues y la familia ni siquiera sabe, o hay algunos que llegan hasta incluso acá cuando ya se les revisa las pertenencias, incluso tienen, ¿no? Algo de sustancia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ellos vienen de cierto modo intoxicados. Entonces, si nosotros queremos dar un diagnóstico certero, siempre buscamos que se tome un espacio primero de 1 mes a 2 meses. ¿Para qué? Para evaluar exhaustivamente, tanto psicológicamente como también el médico psiquiatra, tener un diagnóstico exclusivo, porque cada uno tiene un diferente trastorno, llamemos así, cada uno tiene una diferente personalidad. Ahora, tú viene con los antecedentes del TLP, entonces desde ya hay que esperar. Yo te sugiero que tal vez un poco más tomes el tiempo de esperar, y ya el psicólogo te va a dar indicaciones y también va a psicoeducar a tu hijo y también a la familia para poderles darles algunas indicaciones al inicio, para poder manejar de acá cuánto periodo vamos a ver esto o qué síntomas vamos a evaluar, qué posibles procesos vamos a pasar, porque un TLP, por ejemplo, tiene otro modo de tratamiento que un DDH. Yo soy paciente con borderline. Es genético ya en la familia. Claro, ya mira, ve con mucho más razón entonces por ahí ya tienes que para apoyar un poco más, porque tú conoces más de ese tema y también al psicólogo, ¿no? Para darle más información, porque es importante. Yo siempre, por ejemplo, cuando suelo suceder una familia, me dan un nuevo paciente, suelo contactar primero a la familia. ¿Por qué? Porque necesito información, necesito algunos antecedentes. Ya he observado en algunos casos también al paciente, pero también necesito sí o sí cerciorarme. Yo te sugiero de que hables con tu psicólogo y le puedas dar tal vez más información que a él le ayude. Pero sí es importante tomarnos un periodo, tal vez, como te digo, de 1 mes a 2 meses, dependiendo de cada profesional, para tener un diagnóstico más certero, y sí puede variar dependiendo de eso el tiempo, el periodo de evolución. Correcto. Okay. ¿Ya? Muy bien. Fabiola me escribe por el chat, me dice acerca de la medicación que reciben para el síndrome de abstinencia. Ya. ¿Cómo ayuda la medicación? La medicación ayuda, por ejemplo, con los temas de ansiedad. Porque lo primero que sobresalta cuando una persona deja de consumir es la ansiedad. ¿Y qué es la ansiedad? Los deseos de querer consumir. Entonces, eso ayuda a que yo me sienta más tranquilo, ¿no? Pueda pasar un proceso de adaptación, porque yo me estoy adaptando a mi nueva casa, a mi nuevo horario, me estoy adaptando y estoy generando ahí tal vez o evaluando con quién tal vez voy a conversar en primera instancia. Muy bien. Entonces, estábamos hablando de que la medicación me va a ayudar y me va a dar tranquilidad, va a gestionar mucho mejor todo ese proceso de adaptación, ¿ya?
Muy bien, entonces ha quedado tal vez el espacio un poco corto. Ya me voy despidiendo de ustedes. Para la próxima será otra oportunidad. Espero haberlos ayudado. Por otro lado, estamos en contacto. Igualmente, tienen cualquier duda, cualquier consulta, ustedes están ahí para poder conversar con su psicólogo o su psicóloga, dependiendo, ¿no?, de cada familia de quien está siendo tratada. ¿Ya? Un gusto de haber conversado con ustedes. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes. Muchas gracias, buena tarde. Ok. Buenas tardes. Buenas tardes.